Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Primeramente le damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de estar reunidos en este momento para meditar un poco la palabra de Dios. Amén. Ya verdad que tenemos 7 días de la semana, 24 horas que le invertimos en nuestros propios intereses. Y a lo de Dios es bien poco que le invertimos. Y Cristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a llegar por añadidura. Pero Cristo nos invita primero a buscar las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Allá cuando Cristo estaba en los 40 días de tentación que nos habla el Evangelio de Mateo 4 y Lucas 4, cuando fue tentado, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre y la mujer estamos sujetos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿quién piensa en buscar a Dios? ¿Quién piensa en buscar, en caminar sujeto a la palabra de Dios? Nadie. Nadie. Todos buscamos nuestros propios caminos. Nadie busca los caminos de Dios. Y después decimos, ¿por qué hay tanto azote en el mundo? Porque nadie busca a Dios. Dice el libro de Romanos que no hay nadie quien busque a Dios. Todos se fueron buscando sus propios caminos. No hay, dice la Biblia, ni siquiera uno. No hay ni tan solamente una persona que busque a Dios, dice el libro de Romanos. Imagínese usted. El tiempo tenemos que dedicárselo a Dios. El tiempo que dedicamos a Dios en aquel último día va a hablar por nosotros. Recuerdo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice, sino que en la ley de Dios está su delicia. En la ley de Dios se encuentra la delicia, el deleite del hombre. Desde el momento, hermanos, que empezamos a caminar en estos caminos, tenemos que dedicar la calidad de tiempo para Dios. Dedicarle la calidad de tiempo a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla, dedicarle la calidad de tiempo a Dios. Pero a Dios le damos las obras. A Dios le damos las obras. Cuando Jesús vio a la mujer tirando las monedas en el arca, dijo, todos tiran lo que les sobra, pero esta mujer tiró lo más importante de ella. Ese es el creyente. El que se entrega por completo, no el que deja allá por último. Esto le voy a dar a Dios. No tengo nada que hacer hoy. Hoy le voy a dar a Dios un poco de mi tiempo. Jesús vio a todos tirando las monedas en el arca de lo que le sobraba. Y vio a una mujer que tiró todo lo que tenía. Ese es el creyente. A ese se refiere el creyente que se entrega por completo y que no deja las obras a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a ver el versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí quiero que meditemos. Oiga lo que vamos a hablar. Mire, aquí vamos a hablar un punto y vamos a descubrir también un punto. Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga bien, ya no hay condenación. Oiga esa palabra. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y déjeme decirle que cuando se escribió esta escritura en el griego no se agregó la palabra los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra a la Reina Valera se le agregó. Pero en el griego, cuando se escribió esta escritura, no aparece esa otra palabra. Léalo en esa Biblia, en la latinoamericana, versículo 1. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Oiga bien, oiga el versículo 1. La condenación ya no existe para los que están en Cristo Jesús. Eso así se escribió en el griego. La Reina Valera le agregó los que no andan. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y dice la Reina Valera, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra se le agregó a la Reina Valera. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando escribieron la Reina Valera, cuando se tradujo, le agregaron esa parte al versículo, lo cual no está mal. No está mal que le hayan agregado los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está bonito. Pero el versículo original dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oiga esa palabra. ¿Tiene usted el griego original? La llevaron. Léame el versículo 1. Aquí, en el griego original, cuando por primera vez se escribió en griego ese evangelio. Pues ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está. Se acaba el versículo 1. Ahí termina el versículo. Y la Reina Valera no. La Reina Valera que usted tiene con usted dice: no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo encierra. Y mire, por muchos años ese versículo en la Reina Valera lo analizaba y decía yo: está duro entonces. Está duro porque como la verdad no andamos, la verdad vivimos en el mundo, la verdad somos pecadores. En el versículo 1 como que nos encierra difícil la salvación de los creyentes. Pero se escribió en el griego original: solamente ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted realmente no sabe qué es estar en Cristo, es tiempo que empiece a pensar de que ha escapado de la condenación cuando abrazó la fe. Amén.
Cuando el hombre y la mujer por primera vez se entregaron de corazón, de lleno a esta verdad. Me gusta en parte cuando habla la Reina Valera, los que no andan conforme a la carne, los que no le obedecen a la carne. Está bonito, pero original no se escribió así. Originalmente no se escribió los que no andan conforme a la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que el que anda conforme a la carne, ese no va a alcanzar salvación. Me gusta en parte, porque en cierta parte, en cierta forma, explica un poco y al mismo tiempo habla sobre lo de la carne y sobre lo del Espíritu, pero parece que encierra la salvación. Parece que encierra un poco difícil la salvación para el hombre, porque dice que tiene que andar conforme al Espíritu. Por supuesto que tiene que andar el hombre conforme al Espíritu. Pero óigame bien, cuando habla la Escritura, cuando lo leemos, oiga bien, en la Reina Valera, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, pero para los que andan en el Espíritu. No hay condenación para los que andan en el Espíritu. No hay condenación para los que, hermanos, no obedecen a los designios de la carne. O sea, que tenemos que obedecer, someternos a vivir la vida del Espíritu. Pero, en cierta forma, la Reina Valera como que le cierra. Dígame usted, si pecadores somos todos. Escuche bien, pecadores somos todos. Cuando Jesús le trajeron a aquella mujer, hermanos, me gusta esa expresión, cuando a Jesús le trajeron a aquella mujer, y dice la Biblia, le trajeron a aquellos críticos, a aquellos enemigos de Jesús, a aquella mujer, para tentarlo, para cacharlo y luego acusarlo. No le trajeron a la mujer porque Jesús era la respuesta, sino para tentarle, para acusarle después, para encontrar una palabra para acusarlo. Y dice cuando Jesús le dijo, el que esté sin pecado, sea el primerito. Lo que más me llama la atención es que dice el versículo, y cada uno de ellos empezó a retirarse acusado por su propia conciencia. Cada uno empezó a retirarse acusado por su propia conciencia. Mire la conciencia del hombre, el rol que juega en cada uno de nosotros. Cuidémonos. Cuando nuestra conciencia nos esté dictaminando, especialmente lo de Dios. Cuando nuestra conciencia nos esté dictaminando, cuidemos. Tengamos ese cuidado y seamos obedientes. Porque hay un problema ahí. Cuando nuestra conciencia empieza a trabajar en nosotros. Pero en lo de Dios. ¿Verdad? Porque hay conciencia falsa en la carne y la conciencia. Porque dice la Escritura de que cada uno de ellos empezó a retirarse acusados por su propia conciencia. La conciencia les decía dentro de ellos que no estaban bien, que también eran pecadores, que también eran unos pecadores. Cuando la Reina Valera dice, los que no andan conforme a la carne, ninguna condenación hay para que esté en Cristo. ¡Qué lindo! Yo ya acepté. Yo tengo 5 años de haber aceptado. Yo tengo 1 año de haber aceptado. Tengo 10, 15, 20 años ya. Yo con 30, ya pasé los 30 y me acuerdo. Pero dice la Escritura, dice la Reina Valera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Oiga esa palabra. Pecadores somos todos. Oiga bien, que quede eso bien claro. Todos somos pecadores.
Juan dice, si alguno dice que no ha pecado es mentiroso y está siendo mentiroso a Dios. Oiga bien, pero dice la Escritura, hay que saber discernir este texto y no agarrarlo porque mire, la gente se equivoca, la gente cree que cuando dice Romanos 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no los que andan conforme a la carne. Si andamos en la carne, si en carne andamos, entonces Pablo dice a los hermanos de Corinto, le dice, miren, teníamos que salir del mundo. Si queremos dejar de pecar, habría que salir del mundo. Vámonos para el lunes, martes. Pero de nada sirve porque ya nuestra conciencia, ya no estamos pecando en la mente, estamos pecando de todas formas, con la vista, con todo, estamos pecando con... ¿Se da cuenta? Pero lo que dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no a los que andan conforme a la carne. El creyente que ha recibido, el creyente que ha agarrado, tiene que obedecer, tiene que buscar de Dios. A eso se refiere. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Óigame, obedeciendo al Espíritu, obedeciendo a la palabra, obedeciendo a Cristo, siendo humildes, obedeciendo a lo de Dios, no obedeciéndole al mundo, no obedeciéndole al mundo. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice Santiago 4? Oh, enemigo. ¡Oh, almas adúlteras! Así nos trata a todos. Son amigos del mundo. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? El que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Eso mismo, amados hermanos, es obedecer. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no a los que andan, no a los que están en la carne, sino a los que andan buscando del Espíritu. Los que le obedecen más al Espíritu, los que le obedecen más a lo de Dios, no los que le obedecen al mundo. Óigame bien, estamos en el mundo. Claro que estamos en el mundo. Cuando Jesús ora al Padre, le dice, Padre, te ruego que los guardes del mal. Te ruego que los guardes del mal. No oro que los quites del mundo. No te oro que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Es vivir la vida para Cristo, es vivirla continuamente. Por eso Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos, óigame bien, estamos nosotros los hombres y las mujeres en esta tierra, estamos sujetos a vivir de la palabra de Dios. Pero no la vivamos, hermanos. Pero no la vivamos realmente momentánea, solamente, hermanos, esto no es servir a Dios, no solo servir a Dios un momento, es de servir a Dios todos los días de nuestra vida. Es de caminar continuamente y obedecer, buscar de lo de espíritu, hermanos, pero nosotros estamos obedeciendo más al mundo. Al mundo le obedecemos. Al mundo le obedecemos al 100%. Y acuérdense lo que le dije. Dice el Salmo de 1, sino que en la ley de Dios está su delicia. Oiga, es que para salvarse te hágale bonito. Para salvarnos tenemos que pararnos bonito. Para salvarnos tenemos, hermanos, que buscarla. Tenemos que mover la mano de Dios. Tenemos que convencer a Dios para la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En el griego original se escribió, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya queda juicio de cada quien de nosotros si Dios nos ha dado el conocimiento para conocer cuando el hombre anda en la carne y cuando el hombre anda en el espíritu, cuando le estamos obedeciendo más al mundo o le estamos obedeciendo a Dios. Por eso Jesús dijo, denle a Dios lo que es de Dios y al César y al diablo lo que es del diablo. Así, en otras palabras, que Cristo no les quiso decir a aquellos críticos de esa manera. Pero quiso decir. Que usó el nombre de César, eso no me parece. Sí, pero Cristo, ¿verdad? No quiso pegarle buena pedrada bonita. Porque Cristo vive él, ¿verdad? Pero para no meterlos en más conflicto que el que ya tenía con ellos. Cuando le mostraron la moneda, y mira, ¿a quién debemos darle tributo? Es más, pero al agregarle esas palabras, hace que
como que no concuerda con el versículo 7, porque en el 7, en el griego original, dice, porque el modo de pensar de la carne es enemistad hacia con Dios. Porque por la ley de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahí está. Entonces No se no puede la concuerda la carne. La no- carne es desobediente. En otras palabras, la carne es totalmente corrupción. La carne, le voy a decir algo, para la carne dice la Biblia no hay promesa. Si usted está pensando que usted va a ver más bonito, si usted está pensando de que se va a echar aquí crema porque no le van a salir arrugas, si usted está pensando de que por rellenarme los dientes no se me van a caer, sí, se le van a caer. Todo le quieren venir. Mire, hermanos, realmente la carne es corrupción. No hay promesa para la carne. No promete Dios. No promete. ¿Sabe lo que nos promete? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Que nos va a guardar. Que nos va a guardar. Que Él va a estar con nosotros. Que Él nos va a librar. Que Él nos va a ayudar hasta el fin del mundo. Nos promete estar con nosotros. Pero la promesa de Dios es para vida eterna. Es eternamente y para siempre para su alma y su espíritu. Esa es la promesa de Dios para el hombre y la mujer eternamente. Esa es la promesa de Dios. La carne no hay promesa. La carne es, miren, la carne es, del polvo eres. Esa es la promesa de la carne. Y al polvo vas a volver. Esa es la promesa para la carne. Veamos el versículo 2 de Romanos 8. Dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire la ley de la vida. La ley de la vida en Cristo Jesús. La ley de la vida que trajo Cristo. La vida es mire, la ley de la vida. Porque se convirtió en ley por medio de la fe. Porque la ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado. Porque el pecado nos llevaba a la muerte eterna. Nos va a llevar a la muerte siempre. Nos va a llevar a la muerte siempre. No esté esperando de que como ya creyó en Cristo, ya no van a haber más arrugas y así se ven con el Señor, porque no, Señor. No, sí. Porque la ley de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado, porque mire, ¿sabe qué dijo Cristo? Cristo dijo, cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de juicio, pecado y injusticia, dice el Evangelio de San Juan, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Ahora sí ya estamos libres del pecado, porque ahora creímos en Cristo. Porque el no creer en Cristo es pecado. Óigame bien. El no creer, el no recibir en Cristo es pecado. Oiga bien eso que estoy diciendo. Por eso el mundo está en pecado, el que no conoce a Cristo. El que no ha conocido a Cristo está en pecado. Cristo lo dijo en el Evangelio de San Juan. Cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de juicio, de pecado y injusticia. De pecado por cuanto no creen en mí. Bien clarito lo dijo. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna. ¿Se da cuenta? Mire, por eso seamos siempre agradecidos y busquemos a Dios porque nos ha otorgado una vida eterna. No seamos desobedientes, renuentes, hermanos.
Parémonos como creyentes. Parémonos bonito. Mira lo que dice el versículo 3. Este versículo me encanta. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es eso? No entiendo. Mire qué lindo, mire qué sabiduría, mire la sabiduría de Dios. Por cuanto era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, envió a su Hijo. En semejanza de carne de pecado. Ya ve lo que es la carne. Ya ve lo que es la carne. Y nosotros con los cremas le ponemos a la carne, ¿verdad? Cremas caras no es cuestión. De aguacate. Mire qué bonito. Ahí está. Dice, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él mismo condenó en su propia carne el pecado. Oiga bien eso. No me pregunte con qué se come, si se come con pan bolillo o con tortilla. O se mete en el café como el pan. ¿Entiende lo que dice la Escritura? Dice la Biblia de que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, enviándolo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado Cristo en su propia carne. No solo eso, sino que era imposible hacerlo en la carne y Él lo hizo en carne. Oiga bien. Él mismo condenó en su propia carne el pecado. Lo que era imposible, lo que la ley no podía hacer, por cuanto era débil para la carne humana. Era débil para la carne humana hacerlo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Carne humana. En semejanza de carne de pecado. Condenó al pecado él mismo en su carne. Él mismo condenó. Oiga esa palabra. Cristo mismo, en gran manera, porque es algo sublime. Es algo grande. Dice la Biblia que Él en su propia carne condenó al mismo pecado para darnos a nosotros entrada, para darnos un lugar a nosotros, para que por medio de Cristo nosotros alcanzáramos justificación. Por eso dice el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están ya en Cristo, sujetos a Él, agarrados de Él. No hay condenación para los que están agarrados de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón? Porque Cristo mismo en su propia carne condenó
al pecado en la carne, para que usted y yo alcanzáramos un día salvación y vida eterna. Oiga, eso lo hizo Él por nosotros. Condenó Él mismo al pecado en su carne, para que alcanzáramos salvación un día. Seamos agradecidos. Pidámosle a Dios un corazón agradecido. Pidámosle a Dios un corazón agradecido para agradecerle todos los días de nuestra vida. Para agradecerle lo que Él hizo un día por nosotros. Y busque 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios. Segunda 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 de la siguiente manera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Al que no conoció pecado y condenó en su propia carne el pecado. No es que fue el pecador. La Biblia nos está hablando que fue pecador. Dice, no conoció pecado. Al que no conoció pecado, Era Dios. por nosotros. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Mire, oiga bien eso. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Se da cuenta? Mire, tal fue el amor de Dios para con nosotros. Por eso, hermanos, el pecado más grande de la humanidad es no recibir a Cristo. Ese es el castigo que va a condenar al mundo por no creer en Cristo. No crea que la depravación, el juicio realmente llega, los juicios de Dios. He recibido unos puntitos, hermanos, unos textos sobre el castigo y el juicio que están serios. Por eso es que estamos recibiendo juicios de Dios ahora en día. El pecado más grande y atrae el juicio de Dios por no creer en Cristo, porque ese es el pecado. Porque Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que nosotros alcanzáramos la justicia de Dios a través de Jesucristo. Mire, esa es la justicia que nosotros podemos alcanzar en Dios a través de Cristo. Pero hermanos, parémonos bien, parémonos bonito, parémonos en el Evangelio, no estemos en dos pensamientos. Mire, cuando Elías le dijo al Señor, Señor, a todos tus profetas les han quitado la cabeza. Señor, a todos tus profetas les han dado muerte. Y solo yo he quedado. Y a mí me buscan para matarme, le dijo, quejándose Elías con Dios. No te preocupes, le dice Dios. Me he reservado como de 7,000 personas que no se han doblegado ante Baal. Cuando Elías se presentó delante de los profetas, 450 profetas de Baal, y delante del pueblo, le dice,
Les dice Elías, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar pecando en dos pensamientos? Pecando en dos pensamientos. Oiga esa palabra. No pequemos en dos pensamientos. Dice Santiago, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Tenemos que tener, hermanos, una sola definición en Cristo. Tenemos que pararnos firmes en Cristo. Ahí está la salvación del hombre cuando nos paramos firmes en Dios. Venga conmigo, mire. Venga conmigo a Hebreos. Venga conmigo al libro de Hebreos. Venga conmigo al libro de Hebreos. Y le voy a decir a estos hombres que hicieron la diferencia. ¿Hebreos qué? Venga conmigo al libro de Hebreos. Oiga bien, dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Mire los hombres que hicieron la diferencia para la salvación. Mire los hombres que tuvieron en el ayer, hicieron diferencia para su propia salvación. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oiga bien, los deleites temporales que el mundo da. Cuidémonos de esos deleites del mundo, que esos deleites temporales del pecado, hermanos, no nos vayan a robar esa bendición tan grande que Cristo nos trajo. Pero miren lo que sigue diciendo de Moisés, el 26. Teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenías puesta la mirada en el galardón. Tenía por mayores riquezas los sufrimientos de Cristo. Wow, este escritor era un poeta. Siempre he dicho que el escritor de Hebreos es un gran poeta. ¡Qué varones para hablar! Mire lo que habla el escritor de Hebreos, que Moisés tenía por mayores riquezas. ¿Cuáles han sido sus riquezas de que creyó? ¿Verdad que no han sido sus mayores riquezas? No. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó que mis mayores riquezas son los vituperios de Cristo? Nadie. Para empezar, díganos qué significa vituperio. Sufrimiento. Sufrimiento. Vituperio, un sufrimiento. Aquí dice, consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías, consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza del Egipto. Porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había dado. Dime cómo lo. Porque tenía como riquezas los sufrimientos de Cristo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así nosotros agarremos
nuestra mirada esté en el galardón de la salvación. Ahí, hermanos, esté nuestra mirada, en el galardón de la vida eterna. Hermanos, puesto la mirada en el galardón. La mirada en el galardón de Cristo, la vida eterna. Y no morir una condenación eterna. Porque el mundo está en pecado. Y no queremos ir a parar a la misma condenación del mundo, y para el creyente va a ser peor. Dice la Biblia, aquel que conociendo, dice en el Evangelio de San Lucas, el que conociendo la voluntad de su Señor y no hizo conforme a ella, será azotado mucho. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, el que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Pero el que conociendo la voluntad de su Señor y no hizo conforme a la voluntad de su Señor, va a ser azotado. Eso es lo que habla para nosotros que conocemos. Y nos desviamos y nos apartamos. Ese es el punto serio. Por eso, hermanos, pongámosle bonito. Si tenemos amor a nuestra salvación, así como amamos nuestra carne, así como le ponemos cremas para que ya no salgan arrugas, también cuidemos esta alma que un día vive eternamente y para siempre a vivir con Cristo. Vámonos, hermanos, allí en mismo Hebreos. Allí en mismo Hebreos, no nos vayamos de ahí. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oye esa palabra. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire que 15. Mire ese versículo 15. Mire, hermanos, ese versículo 15. Ese versículo 15 es lo que dice. Dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad en la carne. No tenemos un sumo sacerdote, el cual fue Cristo, que pueda compadecerse de nuestras debilidades. No son las debilidades que Él interesa. La debilidad de la carne, hermanos, va a ser debilidad hasta que estiremos. Hasta que pegamos el último estirón y ya no se vean, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas? Arrugas en la piel. Hasta que peguemos el último estirón. Miren, no tenemos un sumo sacerdote que se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga bien, el mismo, las mismas debilidades que a veces vienen a nosotros, las mismas tentaciones, hermanos, que fue tentado, dice la Escritura, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga bien, luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza. Si estamos sirviéndole a Él, acerquémonos a Él confiadamente, sin temor alguno, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Oiga bien, el puntito. Para alcanzar misericordia. Eso es lo que necesitamos, de su misericordia,
para la salvación. Amén. No crea que usted ya la ganó. No crea solo porque tiene 5 o 10 años ya ganó la salvación. No. El escritor de Hebreos dice diferente. Acerquémonos confiadamente con confianza. Si estamos sirviéndole, si estamos caminando de acuerdo a sus caminos, si estamos caminando en obediencia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Oiga bien. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Oiga bien ese punto. Si estamos caminando, hermanos, si estamos en obediencia, sirviéndole, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para encontrar misericordia y hallar gracia para el momento necesario, el oportuno socorro. Otro texto, hermanos, venga ahí a Colosenses rapidito. Dice Colosenses 2, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice el 15: despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta el pecado grande cuál es? No creer en Cristo. Si no crees, El no tener en Cristo. Pero para el creyente, el pecado va a ser no obedecer. El pecado va a ser apartarse. Eso sí, ahí ni el mismo mundo va a ser castigado. Hace unos meses tengo que hacer una predicación sobre esto. El Señor me trajo unos textos. Mire, Dios mío, me hizo temblar. En la Escritura dice: cuando Jesús pasó, le dijo a los discípulos: vayan. Cuando los mandó de 2 en 2. Y le dijo: donde entren, si los reciben, quédense ahí. Óigame bien. Pero si no los reciban, sálganse de ahí y sacudan el polvo de los pies de ustedes. Porque el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechacen, óigame bien, a Cristo. Mire, hermano, si usted ha leído lo que está escrito de Sodoma y Gomorra, que llovió fuego del cielo y destruyó las ciudades. Llovió fuego del cielo y lo destruyó a todos. Y dice Pedro que han quedado de ejemplo. Pedro dice que han quedado como ejemplo esas ciudades para los que no quieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Jesús dijo: mire, y donde no los reciban, sacúdanse el polvo de los pies. Porque el día del juicio será menos riguroso el castigo que fue para Sodoma y Gomorra.
que para aquellos que rechacen la verdad de Cristo. Oiga, esa palabra me hizo temblar cuando meditaba en esos puntos. O sea, hermanos, mire, cuando le dijo en el capítulo 9 de San Juan a los fariseos, ¿acaso nosotros estamos en pecado? Para juicio yo he venido a este mundo, le dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo. Para que los que no ven vean y los que ven ya queden cegados. Y le dijeron los fariseos, ¿acaso nosotros estamos en pecado? Jesús le dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen vemos, ya están en pecado. Ahora que veían a Cristo, que no obedecieron a Cristo, ya estaban en pecado. Ese es el pecado más grande que condenará al mundo. El no creer en Cristo y hacer vana el sacrificio de Cristo. Hacer vano el sacrificio de Cristo. Y el creyente que ha conocido, óigame bien, y no se para firme, hermanos, el diablo lo va. Si el que no se para firme, por eso es en Apocalipsis, mira que nadie tome tu corona. Porque está presto el diablo para robársela al creyente. Óigame bien. El creyente, por eso dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por nada la sangre del pacto. Por eso dice, óigame bien, dice Colosenses 2, dice Colosenses 2:13, sepultando, dice el 13, y vosotros, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire lo que Cristo vino a hacer por el que le ha recibido. No nos apartemos, busquemos a Dios. Esa es la escapatoria de nosotros. Esa es la escapatoria de nosotros. Escapa por tu vida. Eso fue la palabra que le dijeron los ángeles a Lot y a su familia cuando salió de Sodoma y Gomorra. Escapa por tu vida. Eso tenemos que hacer nosotros, escapar. Tanto los que hemos creído como los que no han creído. Parémonos en Dios. Busquemos a Dios. Sirvámosle a Dios continuamente hasta que Él venga, si es que no nos lleva antes. Por eso Cristo le dijo en San Juan 7 a sus hermanos. Sus hermanos le dijeron, mira, no hay nadie que quiera manifestarse al mundo, santo, manifiéstate al mundo, para que también vean tus discípulos, para que te vean. Mi hora no ha llegado. Mi hora todavía no ha llegado. Pero la hora de ustedes está en cualquier momento. Así somos nosotros. En cualquier momento nos petateamos. En buen salvadoreño. En cualquier momentito, hermano, nos llega. Y hasta ahí llegó el orgullo. Así que pidámosle perdón a Dios. Jesucristo condenó al pecado en su carne para darnos salvación, para darnos vida eterna. Seamos agradecidos con Él. Seamos agradecidos con Él hasta el último día de nuestra vida. Por eso dice Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, hermano. Esta vida de aquí se acaba. Este cuerpo lindo y hermoso, bello, tarde o temprano se lo comen los gusanos. ¿Y qué? El orgullo. Así que humillémonos delante de la presencia de Dios. Humillémonos lo más que podamos. Así es, hermanos. Aquí vamos a llegar a la pequea meditación. Ahí si los he ofendido les pido perdón en el Señor. Vamos a pararnos y, ¿verdad? Si alguien quiere compartir algo, ¿verdad? Algún testimonio, algo que
¿Algo que quieran compartir, hermanos? ¿Algún testimonio, algo, verdad? Si no, pues no hay.